Bueno, a ver, pues cuando Lidia nos planteó esto, mi primera idea iba a ser otra, pero después de 10 años aquí, llevamos unos 10 años, ¿no, Javier? Más o menos, sí. Pues he dicho, y hay gente que aquí que ha pasado un nivel bastante alto. De hecho, aquí tenemos dos ejemplos de los premios de este año de vestimenta, que son para poder poner en cualquier presentación de cualquier lugar del mundo, de lo bien que están diseñados. Y lo primero que me pensé para decir cómo iba a plantear la charla es: voy a mostraros lo que realmente es la recreación. ¿Qué es recrear? Recrear es volver a crear lo que, digamos, los elementos que estaban, digamos, en la prehistoria, o en este caso en el mundo de los cántabros o en el mundo de los romanos, volver otra vez a ponerlo en, digamos, en funcionamiento, ¿no? Y os voy a mostrar las herramientas que tenemos nosotros para poder, digamos, recrear. Bueno, lo primero, nosotros cuando llegamos aquí vimos que la mayoría de la gente se fijaba en el cine, y en el cine, digamos que lo que se encargan del vestuario, de esas recreaciones entre comillas, lo que hacen es buscar un poco la espectacularidad, ¿no? Y muchas veces pues se basan en cosas que no tienen nada que ver. Hoy en día, por ejemplo, fijaros que cuando uno ve una película, por ejemplo, de vikingos, pues todos pensamos que esas películas están bien. Pues no, la mayoría de ellas están fatal. Se empiezan a poner cuernos, se empiezan a poner pieles, sobre todo muchísimo cuero, que no tiene absolutamente nada que ver con esas películas, con lo que se hacía, digamos, en la Edad Media. Y aquí, por ejemplo, tuvo mucha influencia esta película, no sé si la habéis visto, se llama Los Cántabros, una película que se hizo sobre guerras cántabras, hace muchísimos años, por Paul Nash, que se llamaba, ¿no, Javier? Y fijaros cómo van, con pieles, con muñequeras, y todo esto influenció muchísimo cómo se vestía después aquí en guerras cántabras. Bueno, pues esto no es lo que habría que hacer. Lo que hay que hacer es esto. Esto es de una asociación que se llama Terra Carpetana, que fijaros que esa chica lo que está haciendo es aprovechar lo que hay en las excavaciones arqueológicas para luego recrearlos. Aquí tenéis, por ejemplo, las fíbulas, esta pulsera que la encontraron en una necrópolis, una tablilla para hacer los cinturones de telas de tablillas, y estos elementos que vemos aquí, que es para hacer los collares. Es decir, con todos estos elementos podemos, digamos, reconstruir cómo eran la vestimenta en la época. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esta otra imagen, que es de un chico que vino aquí a darnos una charla muy interesante, que son unos que excavan un castro en la Arcina. La Arcina está en León, en el norte, y sería un castro de, digamos, de los badinienses. Bueno, pues estas personas han encontrado en su castro pues todos estos elementos que vemos aquí: cinturones, hebillas, cuchillos, las fíbulas, pendientes, alfileres, cuentas de collar, y con estos elementos intentan hacer una reconstrucción. Bueno, la pregunta, y más importante, ¿qué sabemos de la vestimenta de las cántabras? Pues muy poco, porque aquí en Cantabria se ha excavado muy poco. Bueno, lo que más sabemos es lo que dice Estrabón, que es esta cita que vemos aquí, que dicen que las mujeres llevaban vestidos sencillos o bordados con adornos florales. Esto lo dice Estrabón de los pueblos del norte, pero no sabemos si se refería a cántabros, a galaicos, a astures, a baceos, probablemente se refería a todos. Y no sabemos más que esto. No tenemos ningún dato de ninguna imagen de cómo vestían ellas, ni ningún trozo de tela, absolutamente nada. Luego llegaron los romanos, y los romanos, ¿qué hicieron? Pues hicieron algunas esculturas, como esta que vemos aquí, que es un trofeo de esta mujer, es la Hispania vencida. Pero los romanos, en vez de representarlas a las cántabras como ellos pensaban que eran, ¿cómo las representan? Pues como las romanas, más o menos. Y vemos aquí que está vestida pues con unos harapos, donde no podemos sacar absolutamente ningún dato de ello. Aquí tenemos otra Hispania vencida, que es esta que está aquí, que aparece en la coraza de Augusto, en esa coraza, esa estatua que tenemos ahí presente en el campamento, pues tiene una representación, que es esta mujer de aquí, es también Hispania, que vemos que lleva una especie de sago, fijaros que lleva incluso flecos, atada con un cinturón y de manga larga.
pero lleva zapatos a la romana, con lo cual tampoco tenemos claro que esto pueda ser una cántabra, o alguien del norte. Seguramente es una inspiración de alguien que me le mandaron a hacer la coraza y dijo, pues bueno, conozco a una bárbara de esta zona o de Francia o de cualquier otro lado y la recreo. Bueno, vamos a ver lo que dice la arqueología de aquí de Cantabria. Mirar, todo esto que vemos aquí son piezas que se han encontrado en relación a los cántabros. Todas estas fíbulas, que son, todas las conocéis, esas especies de alfileres que se usan para prender la ropa. Tenemos también cuentas de collar. Tenemos algunos pendientes, estos en concretos, ¿no?, que son más de la zona Astur, pero bueno, para que veas un poco. Tenemos pulseras y otra serie de elementos. Lo que sí tenemos claro es que usaban textiles. ¿Por qué lo decimos? Porque hay una cueva que se llama la Cueva del Aspio, donde ha aparecido un telar de la Edad del Hierro de época de los cántabros. Veis que aquí tenemos los peines del telar, esta tableta que sería para, digamos, anudar las telas, incluso esta espada que se utilizaba también para el telar. Bueno, ¿cómo eran estos telares? Bueno, muchos los conocéis porque los recreáis en algunas de las cabañas. Son telares de este tipo, a veces muy largos. Fijaros que el tamaño que tiene este es una representación de Grecia, pero bueno, para que veáis un poco cómo era ese tamaño. Y estos tamaños anchos se utilizaban específicamente para poder hacer los vestidos de esas medidas. Bueno, son algunas recreaciones. Lo que sí sabemos es que ataban las vestiduras, es decir, y utilizaban este tipo de fíbulas, sobre todo para lo que son los sagos, para las capas, pero también para los vestidos. Y tenemos muchas tipologías. Esto, por ejemplo, son las fíbulas que aparecieron en Montevernorio, que está en Aguilar de Campoo. ¿Veis los tipos de fíbulas que hay? Estas se llaman anulares, estas que son de Torrecilla, en Omega, todo esto es de Montevernorio. Y aquí tenemos en detalle algunas de estas. Por ejemplo, esta que veis aquí, seguro que la reconocéis porque es el símbolo de guerras cántabras. Esa aparece en el caso de Montevernorio. Y luego tenemos unas que son estas de aquí, que solo utilizaban los cántabros y los astures de momento, que es como esta, pero simplificada, que es una chapa con agujeritos y esta especie de anillas. Estas otras que tenemos aquí, que se llaman de Torrecilla, las de Omega, que también las utilizan los romanos. Bueno, tenemos todo este tipo. Luego os paso algunas que he traído para que las veáis, pero aunque me imagino que ya las reconocéis. Bueno, esas, da igual, con esta vale. Esta es la de Caballito, esta es la de Torrecilla, y esta que tenéis aquí ya más pequeñita es esta de aquí. Esta de aquí. Tomarlo, pasarlo por ahí si queréis. Y también sabemos que se adornaban con joyas. Yo cuando llegué aquí, una cosa de las que me dijeron las chicas cántabras es decir, ¿pero llevaban joyas? Yo sí, claro que llevaban joyas, se enjollaban, les costaba ir guapas. Mirad, sobre todo aparece esto. Esto lo vemos aquí en grande, pero son cuentas de collar de pasta vítrea, que se caracterizan porque tienen estos ojos, ¿los veis? Alguien dice que eran como una especie de amuletos protectores, que los ojos al final es para ahuyentar el mal de ojo, etc. Bueno, no se sabe, lo que sí sabemos es que este tipo de cuentas las usan desde los fenicios hasta los celtas, digamos, ocupa casi toda Europa. Por toda Europa aparecen este tipo de cuentas. ¿Por qué son muy similares en todos sitios? Porque seguramente se hacían de forma muy similar en todos ellos. Y hay una forma de fabricación muy específica. De hecho, sabemos que el vidrio en muchos casos procede casi todo de la zona del creciente fértil, vamos, de Egipto sobre todo. Y aquí podéis ver, todas estas son de Cantabria. Esta es del Castro de Hinojedo, estas dos. Esta es del Castro de las Rabas, esta es de Montevernorio, estas son de Retortillo. Bueno, ¿qué tipo de collares hacían con esto? Pues estos collares. Nosotros solo tenemos esas 6 piedras que habéis visto, pero en otros sitios tienen los collares completos. Este, por ejemplo, que veis aquí es de Chamartín de Ávila y veis que es las mismas piezas que tenemos aquí en Cantabria, pero es un collar hecho con piedras. Aquí las tenemos, con piedras, perdón, con pasta vítrea, con vidrio. Una gallonada. Sí, y una gallonada aquí. Esta, por ejemplo, es de Mirabeche. La cultura de Mirabeche, esto le interesará, por ejemplo, a los coniscos. Los coniscos sus vecinos eran
digamos, la cultura de Mirabeche, que son autrigones, ¿eh? Bueno, pues esto es un collar que está hecho con piedrecitas muy pequeñitas, ¿eh? Que las han hecho un agujero, ¿eh? Y también esta tienen aquí de pasta vítrea de color rojo, ¿eh? ¿Las veis? Son muy típicas además siempre las de 3 vueltas que se llaman, ¿eh? Y esta, por ejemplo, es de los baceos, ¿eh? Es un collar baceo. Y veis que tiene una carita y que es una cara que es fenicia, ¿eh? O cartaginesa, perdón, ¿eh? Y también está hecho con cuentas de collar de vidrio, ¿eh? Y en este caso también combinadas con otros tipos de cuentas que son como si fueran doradas, ¿eh? Y fijaros, para que en toda Europa se hace exactamente igual. Esto es de Suiza, ¿eh? Y vemos también pues las mismas cuentas de collar, ¿eh? Exactamente igual que aquí, ¿eh? Esto es del año 200 a.C., de una tumba que aparece en Suiza. También hay otro tipo de collares que son, bueno, son colgantes. No son cántabros específicamente, pero sí que hay alguno parecido uno como este en Bernorio, que se llaman la rueda de Taranis. La rueda de Taranis es como un circulito como este que veis aquí, que se colgaba y ya está. Pendientes. ¿Cómo eran los pendientes de las cántabras? Bueno, pues aparecen en todos los yacimientos, aparecen muchísimos de estos, ¿eh? Que es el típico aro amorcillado. Nosotros tenemos pendientes amorcillados, porque son como morcillas, ¿eh? Y que, bueno, ahora hay algunos por ahí que están de moda, no sé si los habéis visto por Instagram, ¿eh? Se llevan ahora estos por aquí, ¿eh? Este tipo de pendientes amorcillados. Estos que veis aquí, que ya son más lujosos, son de Montevernorio, como veis aquí, y son a tamaño natural. Son unos pendientes muy buenos que no se sabe dónde están. No sé si sabéis que la mayoría de los castros cántabros que se han excavado aquí los excavó un señor que era de Comillas, que se llamaba Romualdo Moro, y este señor era un señor en el siglo XIX que le pagaba el marqués de Comillas para que fuera a hacer excavaciones. Y excavó muchísimas cosas y todo lo que excavaba se lo llevaba este señor al museo que tenía en Comillas, en el Palacio de Sobrellano. Pues se conservaron muchas cosas, pero lo que eran las joyas y algunos elementos más, todo esto se perdieron. O sea que no sabemos, igual lo tiene todavía la marquesa, pendientes de aquí, ¿eh? Y esto es de retortillo, ¿eh? Aunque está clasificado como romano, yo creo que son cántabros, ¿eh? Especialmente esto que se llaman las arracadas. ¿Sabéis lo que es una arracada? ¿Eh? Una arracada es como el pendiente amorcillado que hemos visto antes, pero más, digamos, más elaborado. Y estos, en vez de ponerse en el agujero, veis que lleva aquí 2 anillas, ¿eh? Se ponía como una cadenita y colgaba de la oreja, ¿eh? Se podían hacer así o también se podían hacer con forma, digamos, diré yo, como si fuera una vid, un racimo de vid. Y aquí tenéis otra vez la rueda de Taranis que os hablaba antes, ¿eh? Estos son del Museo de Burgos, bueno, esto es lo que os decía antes, ¿eh? ¿Veis cómo se llevan? Algunos. Y estos los venden, no, es una chica que se dedica a hacer reproducciones de temática, ¿eh? Bueno, mi mujer tiene unos iguales. Aquí tenemos más pendientes, estos, veis, todas las formas que son similares, ¿eh? También llevaban pulseras, llevan este tipo de pulseras que son como serpientes enrolladas a los brazos, ¿eh? Estas de Arrabaldes en Zamora, es Astur, pero bueno, aquí también hay algún fragmento de estas, ¿eh? Están hechas nuevamente de plata, pero bueno. Estas, por ejemplo, nos las hizo el artesano numantino para Silenia, ¿eh? Que se las pusimos, la verdad es que quedan muy bien. En los actos, cuando les pega la luz, pues quedan, la verdad es estupenda. Son unas reproducciones de estas, de la de abajo. Y también tenemos algún tipo de, digamos, de brazaletes, ¿eh? Son brazaletes pequeños, no sé si he traído uno por aquí. Este sí. Sería algo similar a esto, que no deja de ser digamos, un trozo de lámina a la que se ha repujado, algún elemento. Pásalo para allá. Esto es del castro de Mogrovejo. Mogrovejo es de los orgenomescos, ¿eh? Este es un castro que está ahí cerca de la costa de Asturias y es una pulsera orgenomescas, ¿eh? Pero bueno, veis también que, por ejemplo, esta que es de los galaicos es muy similar, ¿eh? No deja de ser, pues eso, un brazalete pequeñito, no de estos grandes que te coge toda la... Y tienen este tipo de pulseras que ves que son muy fáciles de hacer, estas de aquí. Yo creo que incluso hacen talleres de niños donde las vuelven a elaborar, ¿eh? Que no deja de ser un alambre al que se le van enrollando y se hace luego ese circulito en medio, esta que veis aquí, ¿eh? Esta es de Montevernorio y esta que veis aquí también es de Montevernorio, ¿eh? Esta es de la colección Comillas, que es esta que veis aquí, y que sería algo más o menos
a esto que veis aquí, ¿lo veis? Estas son del Museo de Valladolid y estas son del Museo de Burgos. No sé, a lo largo de todo lo que os voy contando, todo lo que vemos aquí, que puede parecer que son los de los cántabros, no. Los cántabros se vestían igual que los vaceos, que los astures, que los autrigones, es decir, que igual que todos nuestros pueblos vecinos, incluso que los celtíberos. Tenemos mucha cultura material que es exactamente igual allí. Nos diferenciamos muy poco, todo el norte de España, de la península ibérica. Y luego hay este tipo de pulseras también. En concreto aquí tenemos, del caso de las rabas, algunos fragmentitos de estos. Esto, por ejemplo, es un ejemplar completo que es de Galicia, que es de este tipo de pulseras que cuelgan como cositas hacia abajo. Una de las cosas que, por ejemplo, hay una cultura en el centro de Europa que se llama Hallstatt, en la zona de Suiza, de Austria, perdón, que tienen también muchos de estas colgantes con cosas que suenan. Les gustaba mucho que, digamos, se llaman vestidos sonoros, o sea, había cosas que sonaban cuando andabas. De hecho, por ejemplo, si os fijáis en los romanos que llevan esos faldequines, muchos de ellos cuando andaban sonaban. Bueno, y sobre todo los torques. Estos, los sabéis, aparecieron creo que fue el año pasado o hace 2 años. Se llaman los torques de Cavandi, son orgenomescos y veis que torques más buenos tienen, de oro. Y este, por ejemplo, es uno que apareció en Santa Marina, en Monte Ornedo, que este es muy fácil de hacer porque es simplemente una chapita que la han repujado por la parte de arriba. Y este es también de las rabas. Y luego tenemos posibles diademas. Esta es esto es una diadema que aparece justo en el límite de cántabros y astures, que es la diadema de Moñes, que seguramente pues, en Cantabria también se utilizaba. Seguramente algo similar a esto. Que es esta que vemos aquí, esta es mi hija, con la diadema puesta. Aquí hay otra que esta es de Cangas. Hay discusión sobre este tipo de diademas. Hay gente que dice que no son diademas, sino que son cinturones. ¿Por qué? Porque la cultura que antes os decía de Austria, la de Hallstatt, utilizan cosas muy similares, como veis aquí, para cinturones. Pues bueno, eso es una discusión científica que no tampoco. Bueno, sabemos cómo eran las cosas de metal, lo que son piezas duras, de colgantes, este tipo de cosas. Pero no sabemos nada de cómo eran los tejidos de los cántabros. Absolutamente nada. No tenemos ni un solo fragmento de los cántabros, ni un solo dibujo. ¿Qué tenemos que hacer para recrear estos textiles si no tenemos conocimiento aquí? No nos los vamos a inventar. Lo que tenemos que hacer es ver si en nuestras culturas vecinas hay alguien que haya encontrado este tipo de piezas, o si tenemos estatuas, lo que sea, que nos puedan un poco ayudar a ver cómo se vestía en esta época, en la Edad del Hierro. Bueno, la más cercana, Numancia. Numancia, no sé si sabéis que los cántabros, cuando atacan a los numantinos los romanos, los cántabros acuden en auxilio de los numantinos, con lo cual ahí hay un poco de relación. Bueno, pues en Numancia apareció este esboto femenino, que es una estatua de arcilla muy pequeñita, es una cosa así. Y es una estatua de una mujer. Veis que lleva un collar de 3 vueltas, aquí se ve mejor, lleva un cinturón, una especie digamos, de faldequín en la parte de delante y en la parte de atrás, y una especie de tocado en la cabeza con flecos. Es lo máximo que tenemos para saber cómo vestían las mujeres en todo el norte. Solo hay esto. Estas son recreaciones que han hecho, por ejemplo, una asociación allí de Numancia, Asociación Tierra Quemada de Soria, que intenta un poco reconstruir cómo serían este tipo de vestidos. También tenemos esta cerámica, pero tampoco se sabe muy bien interpretar qué es. Es de Numancia. Y veis que lleva una especie de velo, y luego lleva algo aquí en los pechos, que no sabemos muy bien qué es. Ya el siguiente nos tendremos que ir más al sur, tenemos que ir a los íberos. ¿Cómo visten los íberos? Bueno, pues aquí esto es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos digamos, de personajes que son muy pudientes, es decir, de alta sociedad, que se hacen sus estatuas, y en las estatuas pues visten como debían vestir aquellas señoras pudientes de la época. La dama de Baza, esta otra que tenemos aquí, que veis que lleva ese tipo de vestidos. Esta es muy interesante porque se ve que en los vestidos conserva la policromía y podemos ver
cómo hacían esos trabajos de telar de tablillas o de propio telar para que quedasen decoradas, digamos, lo que son los extremos de las vestimentas, aquí en la parte de abajo, de aquí, con cuadraditos en este caso. Estas son de Osuna, también vemos a una señora que lleva una especie de cinturón y un vestido largo, incluso con mangas. Estas que van incluso con velo. Y ya tenemos también estas que son muy interesantes, que son las damitas de Khoisan, creo que se llaman. Que son esta escultura que veis que lleva trenzas en el pelo y al fondo de las trenzas lleva una anilla. Bueno, pues no tenemos aquí en España nada más, pero para saber cómo eran los textiles nos tenemos que ir a otros sitios. Bueno, aquí no vais a ver nada porque es una foto de una sepultura. Esto es el cráneo, pero aquí podemos ver un collar que llevaba y otras cosillas. Bueno, esto es una reconstrucción que ahí se va a ver mejor. Esto es de Suiza y es una señora que apareció enterrada en un madero y veis que lleva parte de las prendas. Pues se ha podido reconstruir cómo eran esas prendas, que es especialmente un vestido que lleva como rayas hacia abajo. Esto es lo que llevaba puesto. Este es en Dinamarca, en el norte de Europa, hay una cosa que se llaman las turberas. Las turberas se explotaban antiguamente pues, para sacar la turba y con eso se quemaba en casa, era como un carbón. Bueno, pues cuando excavaban esas turberas, a veces se encontraban hombres muertos o mujeres que los habían tirado igual a pantanos, etcétera, se había formado la turba y los había conservado perfectamente porque se da un ambiente que se llama ambiente anaeróbico, o sea, no hay oxígeno y entonces se conserva toda la materia orgánica muy bien. Pues apareció esta mujer que se llama la mujer de Huldremos. Bueno, en realidad aparecieron dos, porque aparecieron dos vestidos. Aquí veis que incluso, ¿veis la tela? Esto es siglo IV antes de Cristo y ya lleva la clásica tela de cuadros. Esta es la primera. Fijaos que apareció perfectamente conservado. Se supone que es una especie de falda azul, con la parte de arriba. Esto es siglo IV antes de Cristo. Y aquí tenemos, digamos, esa trama y aquí una reconstrucción de cómo serían esos cuadros. Luego, fijaros en este tipo de cuadros que suelen ser bicolores, si luego encontráis alguno para poder hacer los vestidos, tendrán que ser normalmente de tonos bicolores. Y junto a él apareció que este sí que nos interesa porque este está datado en el siglo II y en el siglo I antes de Cristo, justo de nuestra época. Y es lo que se llama el vestido tipo peplos. ¿Por qué? Porque este vestido se puso de moda en toda Europa. Lo usaban las griegas, lo usaban las romanas, y la usaban también todo el mundo céltico. ¿En qué se caracteriza? Pues bueno, que es un rectángulo que le doblan por la parte de arriba y simplemente se ata aquí con dos fíbulas. Se te da aquí un ejemplo. Que seguramente muchas ya le conocéis. Es esto. Y una de las cosas que se vio con este vestido es que no eran vestidos entallados. Ese mide en concreto 1,30 de ancho. O sea, que es... Es decir, ¿qué hacían con esto? Ellos lo hacían la tela la hacían en el telar, directamente le daban una costura por aquí, otra costura por aquí y ya estaba hecho el vestido. No tenían más misterio. Y luego lo que hacían era lo doblaban por arriba pues para que se pudiera... Y simplemente es esto. Bueno. Pues esto es el vestido tipo peplos que se llama. Aquí. Se puede doblar o se puede poner en dos piezas, como queráis. Bueno. Tenemos otro más en la zona de Dinamarca, fijaros en este. Este es también del siglo I antes de Cristo, justo de época de guerras, que es lo mismo, pero en vez de doblarlo por arriba, simplemente se ata aquí con dos fíbulas. No hace falta hacer el doble. Este también no se ve muy bien por la luz, pero está decorado por la parte de aquí con líneas y con esos trabajos en la propia tela, que son estos mismos dibujos que vemos aquí. Y luego lo que son los bordes, ves que lleva un trabajo de telas de tablillas en los laterales, que es esto que, por ejemplo, en este que está puesto aquí, está cosido, algo así.
Este es un poco posterior, lo que pasa que más o menos vestirían pues como en la época, es de Tosberg, y este no se sabe muy bien la época, es del siglo I al siglo V después de Cristo, o sea, de época romana, para que os hagáis una idea, pero de la zona germánica, ¿eh? Y veis que realmente es una especie de capa también de cuadros. Y este es también de Dinamarca, parecido al que hemos visto antes, también del siglo I, pero bueno, estos siguieron viviendo como tales muchos años después. Y esto es una recreación de cómo sería ese vestido, ¿veis? Que es básicamente como el que hemos visto antes, pero sin doblar. Y aquí tenemos incluso telas características de la época. Tenemos solo una excepción, que es que sabemos un poco cómo podían vestir aquí, por estas estatuas. Estos son guerreros galaicos. En la zona galaica aparecen unos guerreros, que son a tamaño natural, y estos guerreros pues llevan, fijaros que llevan estas faldas, con este dibujo. Bueno, ese dibujo lo que está realmente representando es un tipo de forma de hacer las telas, que es esto. Es decir, la tela se puede pasarlo por ahí si queréis. Queda en ese diseño como si fueran rombos. Bueno, estos son los colores. Bueno, los cinturones muchos ya sabéis cómo son. De hecho, hemos tenido varios talleres de telas de tablillas. Vamos a tener más este año. Sí, genial. Pues sí. Este año me ha confirmado Laura que nos va a volver a dar taller de telar, o sea que vamos a volver a enseñar al que quiera. Bueno, aquí veis, estos tejidos son originales, son también de la zona de Hallstatt, que os hablaba antes, que son telares hechos de lana, perdón, de cinturones hechos de lana, que son estos que conocéis ya perfectamente, que seguramente los habéis visto por guerras, que ya están bastante extendidos. Bueno. También se pueden hacer cinturones de cuero con este tipo de hebillas, Estas hebillas aparecen aquí también. En Montevernorio hay una, pero bueno, también las tenemos en lo que decía antes, en la necrópolis que se excavó entre los autrigones, es que estas que vemos por aquí. Y luego lo que es el sagún, que bueno, ya sabéis cómo es el que os hablaba antes, y tocados, gorros y complementos, que también se pueden llevar. Bueno, esto es también para que lo veáis, que tampoco sabemos cómo iban peinadas, Lo que sí sabemos es que antes os comentaba que aparecían a veces en las turberas pues vestidos, pues también aparecen señoras y ahí tuvimos la suerte que una vez apareció una señora muerta que tenía todo el pelo conservado con su peinado. Y se pudo reconstruir incluso la trenza que llevaba, que sería más o menos algo así. Estrabón también habla un poco de las mujeres del norte, un poco en general de todo el norte de Hispania, y dice pues bueno que muchas llevaban una especie de gorros puntiagudos, pero bueno, tampoco sabemos muy bien cómo debía ser este tipo de peinado. Incluso hay gente que ha dicho que probablemente llevaban esta estructura de hierro, no está seguro, para sostener los gorros. Y luego seguramente habéis visto por guerras muchas mujeres que llevan este tipo de, digamos, de redecilla, que es... también, vamos a hacer también otro taller de... Se llama sprang, que es una forma de tejer la tela para que quede como si fuera elástica. Entonces se pueden hacer pues este tipo de redecillas que están muy bien. Esta es una original, fijaros que se llegan haciendo en Europa desde el año 1300 a.C., o sea que es un tipo de forma de hacer recogidos muy típico. Y esto es una cerámica griega, es decir, que también está muy extendido desde Grecia hasta Dinamarca también. Y también todo lo que son zapatos, pues bueno, que serían este tipo que ya conocéis también, que son las carbatinas, pero también pueden ser este tipo de zapatos. Estos son como los de la dama de Baza, y estos son unos zapatos originales, no sabemos si son de hombre o de mujer, que aparecieron en Francia, son del siglo II después de Cristo, pero son una especie de botas. Y estos son unos originales que tenemos en Retortillo, que son como si fueran unas carbatinas. Lo que pasa es que aquí están colocados, casi no se puede ver, pero se pueden ver las tiras. Bueno.
Bueno, de todo esto que os he enseñado, también deciros que hay cosas que son muy antiguas, ¿eh? Es decir, todo lo que es la Edad del Hierro, pues dura bastante, ¿eh? Aquí en Cantabria estamos hablando desde el siglo VIII antes de Cristo hasta que llegan los romanos, ¿eh? Entonces, no se vestía igual en el siglo VIII que en el siglo I, obviamente, ¿eh? En 800 años debió cambiar. Pero bueno, básicamente con todo lo que os he dicho, sobre todo este tipo de vestidos, de la fase 3, que serían pues vestidos del tipo peplos o simplemente atado aquí, y un rectángulo y no tiene más misterio. Y bueno, yo creo que con esto nada más. Si queréis que hagamos algún tipo de preguntas o no sé. Le enseñan lo de las decoraciones. Ah, vale. Sí. Porque esto es algo que siempre preguntáis, ¿eh? Los motivos decorativos o ornamentales para vestimenta o para escudos o para cualquier otro elemento. No sabemos muy bien qué tipo de decoraciones había, digamos, en la ropa en esta época, salvo lo que nos dice Estrabón, que llevaban adornos florales, ¿eh? No sabemos muy bien cómo eran esos adornos. ¿Qué decoraciones tenemos aquí en Cantabria? Es que también tenemos muy pocas, porque tenemos la decoración de las estelas y lo que hacían en las cerámicas. No tenemos absolutamente nada más, ¿eh? Yo os he puesto aquí pues algunas cosas que aparecen, por ejemplo, en los trabajos de villas de cinturón, sobre todo en cosas metálicas, en puñales, que aparecen este tipo. Estos vienen en las cerámicas, ¿eh? Esta esvástica que aparece en el caso de las rabas, ¿eh? Y luego las estelas, que no tenemos más motivos, ¿eh? Estamos muy... Esto, por ejemplo, ya son de los Astures, pues podemos ver un poco más, ¿eh? Pero vamos, siguen siendo cosas muy similares, muy geométricas, ¿eh? No hay mucho más. Pero siempre todo esto está cogido de la cerámica, ¿eh? Pero, con lo cual es una inspiración, pero no puede ser seguro que se hacía. Bueno, pues nada más. Luego seguimos con las romanas, ¿eh?